Vamos a empezar, que acabó ya el tiempo de respeto. Vamos a empezar con la tercera jornada. Con esta empezamos un poco el bloque central del curso, en donde vamos a ver más cuestiones sectoriales, que va a dar un poco de sentido al curso en cuanto es un ámbito de colaboración entre colegios profesionales distintos, como todos conocéis, Agrónomos, Montes, Industriales y el Colegio de Arquitectos. Hoy la primera ponencia es de Ignacio Cañas Guerrero, doctor ingeniero agrónomo, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Madrid. Y él nos va a hablar hoy de integración de edificaciones agropecuarias en el medio rural. Os dejo con él. A ver, sí, ahora sí. Bueno, sí, es que prefiero estar sentado a veces. Bueno. La comunicación, la ponencia es sobre integración de las edificaciones agropecuarias en el medio rural. Yo pertenezco al grupo PADOC, Patrimonio, Paisaje, Documentación Gráfica y Construcción Agroforestal, que es un grupo de la Universidad Politécnica de Madrid y que llevamos ya bastante tiempo trabajando en el tema de paisaje. Yo empecé en 1990, o sea que ya llevo un tiempo. En ese grupo yo soy el administrador principal y está compuesto por arquitectos y agrónomos. Quería introducir el tema del estudio de la integración de las construcciones, de las edificaciones agropecuarias, comentando algunos de los problemas que tenemos, que sois todos conscientes, pero que nos sirven para saber a qué nos estamos refiriendo. Cuando uno va por el medio rural se encuentran cosas como esta, en donde se ve un núcleo tradicional y el perfil del núcleo, como veis ahí claramente, está totalmente destrozado por las construcciones agrarias, que precisamente porque normalmente los núcleos en esta zona suele tener una iglesia, que es el hito principal, y de aquí van disminuyéndose hasta quedar totalmente integrados en el paisaje. Otras veces es el contraste de lo nuevo con lo viejo. Otras veces son las texturas de los materiales. A veces son las dimensiones. Otras veces son los colores. Otras veces son las puertas, los anuncios. Aquí tiene varias, ahí a lo mejor no se ve mucho, y es la nube de cables que cubren la zona esta. Además, esta es una zona de Torrejón de Velasco, en donde casi todo queda abandonado. Y lo curioso es que aquí el problema son las pequeñas casetas de bombeo, tienen 200 y pico, y han cambiado totalmente el carácter del lugar. En otros son los asentamientos ilegales, en otros son las ruinas. Bueno, entonces, ante esto, digamos, desde la Escuela de Agrónomos, pues nos hemos planteado desde hace ya años ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces,
porque lo que está sucediendo es que ese cambio pequeño que había siempre de la construcción tradicional, que iba a pequeñas modificaciones poco a poco, pues eso se ha roto. Y ahora hay una avalancha, como ya es evidente, de material, de formas, sin ningún control. Además, muchos de estas sucede en zonas, pues, una caseta de bombeo, que es difícil regulable aquello, o sucede en general en los agrónomos específicamente porque muchas veces tienen que hacer edificaciones en zonas de sensibilidad paisajística y no tienen una formación. Entonces nos planteamos como tal dar unas bases para ayudar específicamente a los ingenieros agrónomos en este campo. La exposición que yo voy a hacer, digamos, tiene un carácter eminentemente práctico. Voy a contar lo que hemos hecho, los trabajos que hemos hecho desde la escuela de Arnós, que yo he dirigido. Me parece que es lo más práctico para dar ideas que puedan servir a algunos de vosotros. Yo como ingeniero me gusta mucho lo práctico, más que una teoría bonita del paisaje, sino lo práctico. Pero sí conviene, digamos, destacar que el agrónomo siempre lógicamente, ha intentado ver el campo como una fuente de recursos y antes era unos recursos tangibles, es decir, por ejemplo, pues las toneladas de remolacha, lo que fuese. Y ahora, evidentemente, hay que sacar unos recursos intangibles como es el paisaje y hay que saberlos explotar. No se trata de cerrar todo ni de abrir, sino simplemente de formar para que esa labor se pueda hacer bien. En los cambios en el paisaje, pues lamentablemente hay algunos aspectos que, digamos, que no son reversibles. Pues quizás nos queda ahora en lo que nos quede pendiente, lo que vamos a hacer es tenerlo en cuenta. Un tema que quería aclarar es que a veces el paisaje lo confundimos con paisajismo. El paisajismo es el estudio de los jardines. En el paisaje lo que estudiamos es un territorio en donde ya la acción del hombre es menos importante o está a nivel de la acción de la naturaleza. En los jardines normalmente la acción del hombre domina sobre la acción de la naturaleza o la condiciona de forma muy fuerte. En los métodos el método que vamos a explicar, que es la parte central, que es el método de evaluación de paisaje, hemos basado los métodos de las agencias americanas, de 3 agencias americanas, que ellos lo que hacían es tienen la competencia sobre terrenos federales, y entonces para pedirles autorización, pues tienen que pensar en ellos y tienen que estudiar cómo va a quedar el proyecto una vez que hayan, digamos, hecho esa infraestructura, ese edificio, lo que sea. Bueno, entonces la exposición la he dividido en 3 partes: la interacción de las edificaciones en el paisaje, que es la parte central, y a continuación veremos algo de nivel de diseño. Es decir, nosotros, por un convenio que hicimos con una asociación de Soria, le hicimos una nueva diseño precisamente para las construcciones agrarias. Eso ayuda a que estén bien integradas y me parece interesante enunciar esa posibilidad y comentar algo de lo que hicimos en ese aspecto. También quería comentar algo de reutilización de construcciones. Nosotros trabajamos también algo en ese campo y aquí simplemente pondré una metodología general. El que quiera más, pues tengo pues la documentación que haga falta, porque en muchos casos se planteaba que a lo mejor, más que hacer nuevas instalaciones y nuevos edificios, compensa reutilizar los que ya están hechos. Nosotros lo hicimos esto también para una zona en donde le dimos los criterios para priorizar cuáles serían los más indicados para reutilizar.
Vamos a empezar pues con la integración de las edificaciones en el paisaje. Vamos a empezar con el esquema general y los paisajes regionales. Seguimos con los paisajes locales. Vamos a ver un ejemplo y otras aplicaciones. Bueno, ahí tenéis un esquema general del impacto paisajístico. Vemos que inicialmente hay una parte que son paisajes regionales. Ahí la escala, ahí pongo unos 200.000, pero vamos, puede ser unos 100.000 a unos 500.000, en donde pues, tratamos el paisaje, el proyecto y los observadores. Realmente lo importante es el paisaje. El proyecto normalmente lo que vamos a hacer es ver las cuencas visuales, ver desde dónde se ve, y en los observadores lo que vamos a ver son los efectos sinérgicos, es decir, las zonas más importantes en cada zona. Eso tiene relativamente. Entonces os decía que tenemos por una parte el tema del... ¿Ahora se oye mejor? Vale. Tenemos el tema de los paisajes regionales. Y después pasamos a los paisajes locales. La escala de los paisajes locales suele ser 1,25.000, 1,20.000 y 1,30.000. Ahí, ya que es lo que vamos a ver con un poquito más de detalle, entramos en la valoración del paisaje. Antes del proyecto, la valoración del paisaje después del proyecto, y con eso vamos a hablar de adecuación del proyecto al entorno. Es decir, la diferencia después menos la de antes nos va a dar esta adecuación. Y después vamos a tener en cuenta los observadores. Y vamos a sacar al final un impacto paisajístico, un resumen global. En el tema de los paisajes regionales es necesario, para al menos, encuadrar lo que estamos haciendo en un contexto mayor. Para los paisajes regionales, lo suyo es primero definir las unidades. La idea es que sean pocas unidades de paisajes regionales. La escala de trabajo es la que tenéis ahí, de unos 100.000 a unos 500.000. Las unidades no deben ser un número elevado, precisamente para que sean operativas. Deben tener un tamaño adecuado para que sean visibles a la escala de trabajo dada. Deben ser homogéneas y representativas y deben ser fácilmente identificables en campo. Esas serían las condiciones que deben tener cuando queramos hacer los paisajes regionales. Inicialmente nosotros trabajamos, voy a decir que eso es un tema que nosotros hemos hecho. Inicialmente trabajamos con unidades fisiográficas, unidades de vegetación y modificaciones antrópicas. Aquí tenemos el primer trabajo que hicimos en este aspecto, es en Galicia, y lo que nos sucedió es que el número de unidades era altísimo. Es decir, unidades fisiográficas eran del orden de 14, unidades de vegetación eran del orden de 4 o 5 y otras tanto. Entonces, eran muy altas. Entonces, esto no nos servía, no conseguimos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Irnos a estudiar los tratados de geografía tradicionales, y ahí nos hablaban de unas unidades que nos eran muy cómodas. Por ejemplo, pues, cañones y gargantas fluviales, las rías bajas, las zonas de montaña, sierras orientales, y además podíamos, eran unidades que estaban como muy, ya muy incorporadas al medio. Esto fue en un caso. En otros casos nos puede servir los estudios que haya para otros objetivos. Por ejemplo, esto es hicimos un trabajo para Castilla y León y nos sirvió el plan eólico de la provincia. En este caso estábamos trabajando en Burgos, de la provincia de Burgos. Ahí aprovechamos lo que la comunidad autónoma tenía hecho y lo incorporamos a lo nuestro. Era esta donde nosotros estábamos, y aquí aparecen las zonas que, de donde sería visible, que eran de 8 kilómetros. Bueno, ¿qué pasa con eso? Al final, los paisajes, en la medida que podamos, los paisajes regionales, lo suyo es que nos lo diesen en la comunidad autónoma. Hoy muchas lo tienen. Hay otros sistemas, por ejemplo, el Atlas de Paisajes de España, el Corín de Lancover también nos puede servir, algo que, un poco, que nos explique el entorno de nuestro proyecto. Tiene que ser algo relativamente fácil.
Lo siguiente, que ya sería más propio de lo que se trata, son los paisajes locales. Entonces, los paisajes locales, lo que vamos a ver es la valoración del paisaje antes y la valoración del paisaje después. Teniendo en cuenta los observadores, vamos a estimar un impacto paisajístico. Bueno, en el tema de valoración del paisaje, lo he estructurado en los atributos, en aquellos que vamos a considerar, cómo vamos a tomar los datos, la clasificación, vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo se contrasta el método que proponemos. Y al final va a haber unos grupos de paisaje que nos son bastante útiles. Bueno, los atributos que seleccionamos, después al final veremos la justificación de ellos. Son 15 atributos, los 11 primeros son atributos que llamamos físicos, que tienen la característica de, de ser fácilmente medibles. El agua, la forma del terreno, la vegetación, la nieve, pues todo eso es fácilmente medible. Hay un segundo grupo que son los atributos estéticos y psicológicos, habitualmente los englobamos como estéticos, que son forma, color y textura, y después unidad y expresión. Fijaros que lo que vamos a pretender con esto es reducir la subjetividad. El paisaje es evidente que tiene un componente objetivo y un componente subjetivo. Y lo que nos va a ayudar esto es a reducir esa subjetividad. Evidentemente hay atributos que son claramente objetivos, como puede ser los de la izquierda, y los últimos pues ya tienen un cierto componente de subjetividad. La ficha en la que vamos a tomar los datos está estructurada de forma de árbol. Así, por ejemplo, el atributo agua pues tiene varios parámetros, tipo, orilla, movimiento, cantidad, y cada uno puede tomar varios valores, zona pantanosa, arroyo, río, lago, mar, etc. En la forma del terreno, pues lo mismo, pues hay el tipo y en este caso vamos a suponer que es colina lo que tenemos. La ventaja de hacerlo en un sistema de forma de árbol es que si, por ejemplo, no tenemos agua, ya nos ahorramos la valoración de todo esto. Aquí tenemos la ficha completa, entonces tenemos los atributos físicos, los atributos estéticos y psicológicos. En los atributos físicos tenemos el agua, el tipo, las orillas, el movimiento, la cantidad, la forma del terreno, tipo, vegetación, la tenemos como cubierta, diversidad, calidad, tipo. Esto, hace un momento estábamos comentando, hay una publicación, no lo voy a describir aquí con detalle porque no tiene sentido, más que nada se trata de explicar el conjunto. Esto está publicado en la Universidad de Santiago de Compostela, este método, con fotos, con detalles de cada variable, etc. Y bueno, también lo tengo colgado en la página web del grupo PADOC, o sea que el que entre en la página web se puede bajar. Me faltan introducir algunas fotos, que yo espero a la vuelta poderlas introducir, porque ahora he tenido, como es habitual, algún problema informático, pero bueno, a la vuelta espero poder... ahora está toda la teoría y faltan algunas fotos, pero bueno, digamos que está asequible para el que quisiese profundizar en esto. Bueno, entonces tengo la nieve, la fauna, presencia, interés, facilidad de verse, usos del suelo, tipo, intensidad, población, vistas, amplitud, tipos, sonidos, olores, recursos culturales, elementos que alteran el carácter. Bueno, esto incluiría lo que son, los atributos físicos. Después vienen los atributos estéticos, que es la forma, que la hemos puesto, lo hemos analizado a través de la diversidad,
del contraste y de la compatibilidad. Lo mismo el color y lo mismo la textura. Y acabamos con los dos atributos psicológicos, la unidad y la expresión. Bueno, viene después un hueco para poner la valoración, y después lo clasificamos en función de los valores obtenidos. ¿Cómo se valora? Hay unas tablas de valoración y en esa tabla tenemos aquí, por ejemplo, la primera parte de agua, entonces en tipo, zona pantanosa, arroyo, río, lago, etc. Y esto en la Fórmula 1 es decir que se da un valor, por ejemplo, pues si es una zona pantanosa tiene 4 puntos, si es un mar tiene 15 puntos. En las orillas, pues tiene la fórmula 2, que es dependiendo de la fórmula anterior. Entonces, pues es F1B por este valor de aquí. Y estos son los valores que puede tomar el factor este. Hay una fórmula general, a los ingenieros nos gusta de expresarlo a través de una fórmula general, que es esta, y bueno, pero no tiene más. Clasificación de los paisajes. Hemos comentado que hemos establecido 7 tipos de paisaje: degradado, deficiente, mediocre, buena, notable, muy buena y excelente, en función de los puntos que hemos obtenido. Ejemplo de valoración. Vamos a coger este paisaje, que es muy sencillo. Esto está pensado para hacer en el campo. Se puede hacer con fotografía como ejercicio, pero lo suyo es en el campo. Porque, entre otras cosas, hay que coger el punto de observación adecuado. Entonces, atributos físicos, pues aquí en el agua no tenemos nada, la forma del terreno es montañosa, la vegetación no tiene, nieve del 75 al 100%, fauna no tiene, usos del suelo, a esto lo llamamos salvaje, no tiene modificaciones antrópicas, las vistas, la amplitud de 180 a 270, el tipo medio porque está entre 1500 y 5000 metros, no hay sonidos, no hay olores, recursos culturales no hay, elementos que alteran el carácter tampoco, y dentro de los atributos estéticos, la diversidad es alguna, contraste alguno y la compatibilidad sí. Lo mismo, el cambio de color, hay un contraste dominante por el blanco sobre el negro. La textura, lo mismo, es alguna sí, es compatible, la unidad, pues en líneas estructurales alguna, proporción alguna, expresión alguna, estimulación dominante, es un paisaje de montaña y simbolismo alguna. Con esto vamos a la tabla que tenemos, digamos, en la publicación y vamos obteniendo los puntos que tiene esto. Aquí al final tenemos 41 de atributos físicos, 26 de atributos estéticos y tenemos total 67, que es un paisaje notable. Bueno. Nosotros, para contrastar este método se desarrolló inicialmente a través de, fue mi tesis, hace ya unos años, y la desarrollamos a través de bibliografía. Después lo que hicimos fue elegir 96 fotos, que son, aquí aparecen algunas, 96 fotografías, 364 encuestas aleatorias, y vimos que la valoración que daba la gente digamos, al paisaje y la que damos por el método mío coincidían con un coeficiente Pearson de 0,97. Fijaros lo que significa eso. Eso significa que lo que estamos valorando no es la belleza, lógicamente, pues no podemos valorarla. Estamos valorando la opinión del público. Lo que estamos valorando es que en principio es el que es que es el dueño del paisaje, la sociedad. Estamos viendo a la sociedad qué es lo que piensa sobre el paisaje, sobre ciertos cambios del paisaje y cómo lo valoran. Después, esto lo que hicimos fue mandarlo, esto en Madrid, estuvimos varios años con doctorandos, les enseñamos el método, lo hacían y después hicimos una publicación que era los resultados de los que habían dado los doctorandos, y toda la información, la encuesta, etcétera, y lo publicamos en esta revista que tiene bastante prestigio. Bueno, grupos de paisaje. A partir de ahí hicimos otro tema que nos ayuda mucho, es hacer grupos de paisaje para saber intuitivamente cuando vemos un paisaje a qué grupo pertenecer. O sea, bueno, ya sabemos que este paisaje, si vemos una cosa parecida a esta, pues sabemos que es un paisaje degradado. Ahí tenéis la encuesta 11 puntos
la evaluación 7,5 para este paisaje, para este la encuesta nos da 14 puntos, la evaluación otros 14 puntos. Paisajes deficientes, pues tenemos estos, 22 puntos en la encuesta, en la evaluación 25, encuesta 23, evaluación 19,5, evidentemente no coincide, digamos, siempre. Mediocres, estos son los paisajes más comunes o muy comunes en España. Encuesta 36 puntos, lo digo porque en algunos casos, cuando empezaban los alumnos, si eran, vamos a poner, de Asturias, pues todos los paisajes de Asturias eran preciosísimos, ¿no? No, o sea, hay que... entonces, bueno, de esta forma ya sabemos un poco qué es lo que se entiende por un paisaje mediocre. Bueno, pues la encuesta 36, evaluación 33, encuesta 42, evaluación 37,5. Paisajes buenos, que como veis también pues coincide más o menos la encuesta con la evaluación. Paisajes notables, paisajes muy buenos, de estos hay muy pocos, y por fin paisaje excelente, que de la encuesta tan solo había uno. Bueno, vamos entonces a ver ahora el impacto paisajístico. Lo que se trata es de ver los observadores, de incorporarlos al método. Así como lo otro estaba, digamos, contrastado con encuestas, etcétera, aquí no está contrastado con eso. Aquí lo que creamos es una metodología para que los valores lo dé cada, digamos, investigador o cada profesional o digamos, el que lo tenga que dar. Es decir, que hay evidentemente cuánto es lo que se quiere proteger, pues eso ya depende de cada zona, ¿no? Entonces, en los observadores tenemos el tipo, los intereses y la localización. Tipo de observadores los clasificamos en número, frecuencia y duración, y hacemos 3 clases, alto, medio y bajo. Aquí vuelvo a decir, un ejemplo con una valoración que puede cambiar en función de la zona, pues gran número, ciudades, carreteras nacionales, núcleos rurales, carreteras comarcales, 0,5 puntos o pocos, 0. Frecuencia alta, media y baja, y lo mismo, pues muy frecuente, zona de paso entre ciudades o núcleos, media y baja, pues eso habría que fijarlo en cada caso. Igual que el tema de la duración, pues alta, media y baja, largo tiempo, intermedio y muy poco tiempo. Zona de estacionamiento, zona con miradores. El interés, pues lo mismo, alto, medio y bajo, turistas de interés nacional, turista interregional o transeúntes no turistas. Aquí en la localización hay 2 cosas que hay que tener en cuenta, la localización de la edificación y la posición del observador. Muy elevada al nivel, en la posición del observador, importante, normal o baja. Bueno, pues ya cada uno hay pues muy elevada a 20 metros, elevada de 5. Eso puede depender de cada zona. La ecuación del proyecto al entorno es la diferencia del valor por la visibilidad. La diferencia del valor del paisaje es el valor del paisaje después de la construcción, de la edificación, menos el valor del paisaje antes de la edificación. Con esto hacemos 5 clases, que son estas de aquí, en la ecuación del proyecto buena, buena regular, regular, regular mala y mala, en función de la diferencia de puntos que hayamos obtenido. Después viene el impacto del resumen global. Hay una ecuación mala, regular, 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 mala, regular, buena, regular y buena. Y el paisaje, pues esto de aquí, degradado, deficiente, mediocre, etc. Entonces, para un paisaje degradado, pues ¿qué pasa? Que una adecuación mala, pues es dudoso, en el sentido de que no pasa, digamos que no es especialmente grave, ¿no? En cambio, una adecuación buena, regular, pues sería correcto. Si nos bajamos a un paisaje notable, pues una adecuación buena, regular, es un tema dudoso, buena sería mejorable. Y la excelente, pues sería incluso dudoso, porque había que verlo. Esto vuelvo a decir que es digamos, como una plantilla para que en cada caso se ajuste a los criterios que se quieran proteger. Ejemplo, nosotros lo aplicamos, por ejemplo, a Madrid, a una
En este caso empezamos a una fábrica de piensos y a varias cosas más. Bueno, pues esto es el paisaje regional de Madrid y vamos a hacer un ejemplo que es una fábrica de piensos que está aquí en Torrejón de Velasco. Esas son las fotografías y bueno, pues hacemos la valoración. Pues el agua no tiene forma del terreno, colinas, bueno, vamos viendo cada uno de esos puntos, rellenamos la ficha, que es muy sencilla. Como veis, la ficha se tarda 1 minuto, 2 minutos, una vez hace falta digamos, un poco de entrenamiento, pero vamos que eso en una semana o lo que sea, pues ya se sabe, ¿no? Después se rellena todo, es un paisaje mediocre, se rellena los términos de visibilidad, la valoración del paisaje mediocre también con la modificación, la adecuación es buena y el resumen global correcto. En este caso, en esta edificación, lo que le pasa es que realmente está muy bien diseñada porque hay unos olivos que tapan, hacen de una forma natural la instalación. De hecho, es una instalación que es una fábrica de harinas que huele mal en la zona, pero no llega al pueblo. Está muy bien diseñada esta instalación. Otras aplicaciones. Bueno, pues este método también nos puede servir si hacemos una valoración similar a esta para ver, por ejemplo, en Torrejón de Velasco, esto es el municipio, bueno, pues la valoración de los paisajes. Esto es lo que os había hablado, que había 200 y pico casetas, que esto, claro, hace un impacto muy, muy grande. Aquí hay este paisaje que es de colinas, aquí hay unas canteras, bueno, entonces todo esto está valorado, es decir, en este caso. Bueno, pues aquí aparecen fotos de los diversos paisajes de eso. Fijaros que, vamos a pasar ahora a las guías de diseño, fijaros que esto nos sirve también para sensibilizarnos, es decir, para tener en cuenta algunas variables a la hora, digamos, de hacer modificaciones o hacer modificaciones del paisaje. Sí, bueno, pues que hay, aunque sea solo por eso, pues ya nos serviría. También hay que pensar que muchos, al menos en mi caso, en los ingenieros agrónomos, no se nos dio ninguna base para proteger el paisaje. Entonces, se trata de tener alguna base que quizá a alguno le pueda parecer pues, como muy sencilla, a otros no, pero es sistemática y ayuda un poco para, digamos, empezar a entender que hay que protegerlo y alguna forma de protegerlo. Como complemento de esto está el tema de las guías de diseño. Lo he dividido en diseño básico, el color y los resultados y los costes. Fijaros que aquí un tema que se trata es de ver, me parece, que conserve el carácter de la zona y cómo hacerlo. Normalmente es a través de los enlaces visuales. Vamos a empezar un esquema de lo que sería el diseño básico. Bueno, tendremos que estudiar la escala entorno y la escala edificio. Dentro de la escala de entorno, nosotros trabajamos en 3 elementos: la localización, que es la situación del edificio, el fondo escénico, la orientación, evitar tapar vistas, relación con otros edificios, formas, colores y texturas, efecto escala, relación con espacios limítrofes, adaptación a forma de terreno, efecto de vegetación, vallados y barreras y la parcela. Con relación al edificio, aspectos generales, fachadas, cubiertas, huecos y carpinterías y otros. Y dentro de aspectos generales, forma, dimensiones, fachadas, materiales, colores y texturas, cubiertas, inclinación, materiales, color y textura, huecos, dimensiones y escala, en las carpinterías, materiales, color y textura, y otros elementos auxiliares, silos, etc. Hicimos una aplicación de esto a los espacios naturales del oeste soriano. Es decir, aquí lo que se trataba es que la entrada a ciertos espacios naturales estuviese adecuada digamos, al paisaje.
Entonces, hicimos un catálogo de las naves, hicimos 1900 fotografías, había 59 naves y fijaos lo que pasa, el número de naves que presentan impacto era altísimo, todas menos 3, más del 90 y tantos %. Los aspectos generales, las causas de impacto, sobre todo eran elementos de edificación y un 23% eran aspectos generales. En cuanto al impacto visual que provocaban, pues en los cerramientos eran un 28%, la cubierta un 33%, la ventana es un 28%, los cerramientos un 26% y la cubierta un 33%, que son los que se llevan, digamos, la parte más importante. Me quería centrar en el tema del color. ¿Por qué? Porque si hay algunos aspectos que una buena integración es costoso, en el color no lo es. Habitualmente no lo es. Entonces, tratamos con un detalle grande el tema del color. Entonces, primero era interesante ver digamos un poco las formas que podíamos especificar el color. Estaba la fotografía, las cartas de colores, ahí tengo la RHS, que es la Sociedad de Hortícola del Reino Unido. Estaba Munsell, la Natural Color System y el Pantone, que lo conocéis. Hay una patente nuestra, que es esta, que es el Chromabel. Autométodo sería tomando muestras, lápices de colores, y después están los métodos instrumentales, el espectrofotómetro y el espectroradiometro. Ahí tenéis algunas, pues, por los lápices, tomando muestras, con el método del Chromabel, las cartas de colores y el espectroradiometro. Este es el método que, digamos un poco, esta patente la hicimos nosotros, la tenéis ahí, tiene la ventaja de que podéis elegir, o sea, esto funciona, queréis elegir, sí, iba a traer varios, pero no sabía cómo iba a ser esto, entonces si queréis lo podéis pasar. Entonces esto, la ventaja que tiene es que, por ejemplo, cualquier color, vamos a poner este de aquí, pues uno coge, vamos a poner, si no, algo que podáis ver todos, quizá las cortinas esas mejor, porque no sé si... Entonces, eso que tiene base de rojo, después tiene negro y después tiene algo de... Bueno, pues estaríamos hablando de una cosa, había que aproximarlo, una cosa como esta. Bueno, entonces, ¿esto en qué se basa? Aquí tenemos 7 colores, que son el amarillo, el magenta y el cian, que lo tenéis aquí, vamos a ponerlo aquí, y los complementarios. Entonces, jugamos con 7 colores. La ventaja es que eso nos da mucha más versatilidad, porque las posibilidades que tenemos, sabéis que normalmente, por ejemplo, en la impresión, en la cuatricromía, son 3 y el negro. Aquí son 6 y el negro. O sea que aumenta mucho la capacidad que tenéis. Si queréis, así. Os dejo también las instrucciones. Bueno, entonces eso nos permite, digamos, definir a través de una fórmula del color, y nos permite también dar muestras de los colores. Nos permite también establecer unas relaciones, por ejemplo, pues tinte, cromaticidad. Este es el rojo, el amarillo, el verde. Entonces, podemos saber dónde están digamos un poco, las zonas tradicionales, cuáles son los colores tradicionales.
Y también podemos hacer el estudio del agrisamiento cromaticidad. Ahí tenéis, esto tiene, no lo he traído porque muestras de colores. Otro sistema que podemos emplear es el Natural Color System, que es, digamos, ahora es el que en España está normalizado, el que la norma UNE lo propone. Entonces, y se caracteriza por el matiz, la cromaticidad, la negrura y el tono. Y se basa en estos colores, en estos 6 colores, blanco, negro, amarillo, etc. Bueno, ahí tenéis esto es la sueca, que es la original, y aquí está la norma española, la primera edición. Después está también la inglesa de flores y de plantas, que se emplea, que es la RHS, que también tiene sentido el emplearla. Un tema importante es ver cómo medimos el color. Nos interesa ver las diferencias de color. Y para ello partimos del diagrama LAB, que supone los colores en una esfera. Este diagrama es también el que emplea la norma española. Esto lo planteamos antes de que en España estuviese normalizado. Antes, como sabéis, el tema del color sobre todo era Munsell, y ahora ya es Natural Color System. En mi tesis, etcétera, ya empecé a emplear el Natural Color System. Bueno, entonces, ¿esto qué se trata? Es una esfera en donde la diferencia de colores se mide por la distancia. Es el delta E. Entonces, cuanto mayor sea la distancia, mayor la diferencia de colores. Una distancia, el ojo humano normalmente, un delta E de 2 lo suele distinguir, depende de la persona, de 2 a 3 lo suele distinguir. Digamos, ese es el límite de percepción. Entonces, yo lo que hice fue, hicimos fotos de material de construcción y las comparamos el dato, digamos, el original con la foto. La foto la hicimos en un laboratorio, o sea, de forma que no hubiese un contraste de luz-sombra excesivo. Y claro, nuestro digamos, asombro fue, aquí está el espectroradiómetro que empleamos, que claro, que la media nos daba 20,5, que es bastante elevada. O sea, que la fotografía no refleja bien el color. Eso lo sabemos cualquier fotógrafo, pensamos en la latitud, es decir, pero también, digamos, con condiciones uniformes suele tener problemas, 20,5. Los lápices de colores nos dieron 16,2 y las cartas de colores la media 9,4. Por eso tiene sentido las cartas de colores. Es decir, tiene sentido porque a la hora de especificar el color es mucho más preciso que los demás. Y de las 3 cartas que utilizamos, hombre, dio mejor la mía, la Cromabel, pero esto lo hicieron yo me enfadé, o sea, me enfadé porque lo hicieron mal, porque si lo hago yo, puedo asegurar que el Cromabel da cerca de 3,4, O sea, vamos, pero bueno, hay que ser objetivos, hay que dejarlos, los datos son los datos, y dieron 8, bien. Pero bueno, también el Natural Color System demuestra que es muy bueno. Bueno, entonces, realmente, nosotros lo que hicimos en este sistema, para Soria, lo que hicimos fue tomar muestras. Es el mejor sistema. Si no puedes tomar muestras, lo haces con una carta de colores, pero si no, otra posibilidad es que tengamos la posibilidad, yo en Galicia lo tenía, del espectroradiómetro, que sabéis que la diferencia entre el espectrofotómetro es que mide, el espectrofotómetro es un aparatejo así, que tira un flashazo de una luz normalizada, el de 65, y mide el color. Pero claro, tienes que tener la muestra. Un espectroradiómetro tiene la ventaja que mide a distancia y mide encima la luz, que es ideal, claro, porque te mide la luz que tienes en los entornos. Digamos que eso yo lo quería haber hecho, lo que pasa es que después yo empecé en Galicia y después me fui a Madrid y el espectroradiómetro quedó en Galicia. Yo hubiese querido hacer la luz, medir las luces de los paisajes, pero eso fue una cosa que ha quedado pendiente y han pasado ya como 20 años y todavía sigue eso pendiente. De hecho, el espectroradiómetro que trajimos era el primero de España, el primero portátil. Bueno, entonces, en general, las muestras físicas, lo mejor.
Entonces, con eso hicimos las paletas de los colores del suelo y de las rocas, es decir, de los elementos permanentes del paisaje. Es decir, que después los materiales de construcción, hicimos las cubiertas y las fachadas. Y con eso podemos elaborar una paleta de colores de la zona. Hay un tema muy interesante que es el tema de los costes. El tema de los costes, hicimos, la idea era la siguiente. También en Soria lo que querían era que las nuevas construcciones respetasen el paisaje. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que querían saber cuánto tenían que financiar. Es decir, como había dinero de la Unión Europea, decían, bueno, pues nosotros te financiamos el coste extra que tenga la buena integración. Y fue por lo que digamos, nos encargaron este trabajo. Entonces hicimos, bueno, pues lo típico, estudio de materiales y técnicas, análisis de costes de elementos, comparativa de naves agrícolas y unas conclusiones. Para hacer un estudio de esto lleva tiempo porque hay que dedicarle muchas horas al campo a ver qué es lo que hay, saber un poco las causas, ¿no? Al final, de las naves que había, la nave típica era esta, cuyo coste, esto ya es del 2005, era de 85 euros. Había algunas naves por metro cuadrado, cuyo coste estimamos en 120 euros, y la que nosotros planteábamos, que era una nave de hormigón decorativo con cubierta de teja, eran de 112 euros. Era un 30% más caro, es decir, que podemos decir que el coste de la buena integración es un 30%. Vamos a ver la última parte de la conferencia, que es la reutilización. Bueno, entonces, como os he comentado, la idea inicial era que no solo se trataría de hacer una guía de diseño que nos puede servir para nuevas naves, sino también plantearnos la posibilidad de utilizar o de reutilizar las naves que ya están edificadas. Bueno, entonces, nosotros lo que hicimos aquí fue, la metodología era inventario, lo típico, localización de información básica de los edificios, tipologías, estudio y selección de ejemplares representativos, catalogación de los edificios, información detallada sobre los edificios seleccionados y una propuesta. Entonces, estas tres primeras fases se reflejaban en unas fichas, que son las siguientes. El inventario es lo normal que se suele hacer, la localización, la información básica, forma y dimensión de la planta, los materiales de cerramiento, la tipología, los detalles, para establecer tipologías de la zona. Eso es importante para el conocer muy bien la zona, es fundamental. Eso es fundamental. Después había un tema de selección, de aquellos ejemplares representativos, interés arquitectónico, estado de conservación, accesibilidad y visibilidad. Y después había un catálogo, pues que lo importantísimo era la planimetría, el reportaje fotográfico también, pero especialmente los planos. La etapa final, que es la etapa de decisión, pues se trataría de establecer un nuevo uso, que eso nos tienen que decir, caracterizarlos por los criterios de facilidad de uso y valorarlos. A la hora de caracterizar, los grandes grupos eran factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos tenemos valor del edificio, morfología del edificio y estado de conservación. Y los extrínsecos, entorno, factores socioeconómicos y legales. Dentro de cada uno, pues entorno, situación, accesos, valor, bueno, pues lo tenéis aquí, ¿no? Bueno, con esto acabamos lo que yo tenía. De reutilización tengo bastante más, pero creo que no, prefiero casi si tenéis preguntas o, digamos, más que ponerme puedo sacar, vamos, lo tengo incluso en las diapositivas, o sea que con detalle algún caso. Soria que nos marca, como esta administración
suele que había ámbitos donde no había posibilidad de hacer edificaciones integradas. ¿Hasta qué punto eso se ha generado un ámbito normativo de protección del paisaje? Bueno, yo la verdad es que, sí. Yo la verdad es que sé que después ha habido, digamos, te puedo decir lo que pasó. Es decir, nosotros hicimos este trabajo y después han continuado con ellos los arquitectos de Valladolid, que no sé lo que, digamos, han continuado el trabajo. Sé que han protegido algunas zonas que nosotros estudiamos, por ejemplo, la zona de Atauta, que nosotros la estudiamos muy bien, que son bodegas subterráneas, pues ellos han seguido con eso. Ya, digamos, no sé, digamos, sé que hay zonas protegidas y que han continuado porque me ha llegado la información de esto, pero no sé, digamos que nosotros lo que hacemos es que nos pedían algo, se lo dábamos y hasta quizá lo deberíamos retomar, a lo mejor sí. Me parece que ese método complejo sirve para planificar y para hacer una adaptación individual, donde si no hay una recopilación de datos previa, o sea, si no hay un mapa de... Claro, tienes razón. Claro, es que eso lo que se trata es hacer, de hecho nosotros lo que damos es esa información y a partir de esa información ellos ya seguían. O sea, que esa información la tenían, digamos, toda la guía de diseño, todo esto, les servía de base. Evidentemente eso no es para que lo haga un... Yo creo que se plantea cuando se hacen edificaciones agropecuarias, todo esto, que yo creo que es posible para cualquier cosa en el mundo rústico. Lo que ocurre es que no hay una base no suficientemente articulada, de tal manera que son cada edificación la que tiene que hacer su propia evaluación de si se adapta o no al paisaje, con lo cual resulta que los técnicos que hacen las edificaciones pues, acaban diciendo que sí, que se integra a partir de métodos, la verdad es que tampoco tan racionalizados como este, sino una valoración más de manera que la acción individual, tanto en edificaciones de vivienda como en edificaciones agropecuarias como en el rústico, acaba haciendo que cada proyecto tiene que hacer su evaluación y no hay un marco en el que se establezcan una verdad. Es que debería haberlo, por ejemplo, también en los paisajes regionales, eso ayuda muchísimo, porque te hacen un trabajo que después sirve de base para lo demás. Lo están haciendo en muchos sitios, es decir, por ejemplo, en León sé que se está haciendo también, lo sé porque José Luis García Grinda, que está en mi grupo de investigación, ha hecho las guías de rehabilitación de muchas zonas de León. Eso yo creo que es básico. De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido abundan mucho. Y piensa además que todavía depende del técnico, tienen más formación o menos, pero hay técnicos que en la carrera no nos dan nada de esto. O sea que tienes que tener una formación para un mínimo. Entonces, por eso es fundamental el que, digamos, el que haya estudios, el que haya, de alguna forma, aunque sea genéricos o lo que se pueda hacer, claro. Es decir, de... Que proteger el paisaje es no hacer nada, dejarlo como está, o sea, no intervenir de ninguna manera. O marcar a lo mejor unos límites o unos criterios de actuación, o sea, no sé exactamente. El paisaje es una cosa viva, va cambiando, o sea, y tiene que ir cambiando, pero ahí, digamos, precisamente lo que hay que hacer, eso hay que contar con ello, porque digamos, tiene que mantenerse aquello, tiene que haber una actividad que lo mantenga, ¿no? Entonces, una actividad normalmente agraria, o la que sea, lo lógico en muchos casos será agraria, y eso tiene que seguir. Entonces, lo que hay que precisamente es ayudar a los técnicos que están trabajando en eso a que los proyectos tengan en cuenta el tema del paisaje. Lo que hay que formarles, es lo que hay que... Y para eso hay que estudiarlo y digamos, y darles las bases para que puedan hacerlo bien. En el Reino Unido ya digo que hay muchas guías, pero muchísimas de cada... ahí hay muchísimas, vamos. ¿Muchísimas de cada zona? De cada zona, sí. Lo tienen, ¿cómo lo llaman? Es que ahora no me acuerdo el nombre. Son como comarcas. No me acuerdo cómo se llama ahora el nombre.
La memoria ya voy estando mayor. Porque, por ejemplo, un paisaje que esté calificado como excelente o como muy bueno o bueno, notable o algo así, se supone que también se podrá intervenir de alguna manera. Claro. O ya con una guía de estas, pues... O sea, No, hombre, lo que pasa, hay que ver, en cada cosa hay que ver, porque incluso una edificación puede enriquecer el paisaje. O una actividad. O una actividad, sí. Puede, o sea, puede comenzar a lo mejor, o puede ser imprescindible esa construcción para mantener ese paisaje. Sí, aparte es que fíjate que los paisajes españoles son paisajes muy culturales, o sea, la historia ha ido configurando aquello. O sea, y por ejemplo, digamos, y después tampoco hay que tener miedo a lo que haya que hacer. O sea, lo que haya que hacer, lo que sea lógico. Fíjate ahora, a mí me llamó la atención, yo soy de León, me llamó mucho la atención, siempre me llamó el anuncio del paisaje de las médulas. Digo, porque eso era lo antitodo, porque era lo más que podían decir, destructivo que podían hacer los romanos, y ahora lo valoramos, porque o sea, ahí al fondo el tema del paisaje tiene que tener un sentido. O sea, no es la estética por la estética, es un sentido que el hombre, utilizando racionalmente, pues lo utiliza para bien a largo plazo, no a corto plazo. Más que una pregunta, es una reflexión. Primero, felicitarte por la charla. Me encanta ver cómo parece que es una intención de sistematizar el análisis del paisaje para luego aplicarlo directamente a lo que es el proyecto de las construcciones agropecuarias, ¿no? Realmente es emocionante pensar que después de tantísimos años donde entender el territorio desde el punto de vista de la agronomía como un espacio de producción de rentas, donde las construcciones que se iban a producir estaban absolutamente al margen de cualquier valoración de impacto arquitectónicas o estéticas, el trabajo tuyo es realmente interesantísimo en el sentido de que por lo menos brindas o ofreces una mecánica, ¿no?, de afrontar esas construcciones. Por ejemplo, estaba hablando antes Fran del tema de las construcciones en suelo rústico. Nosotros como arquitectos estamos, cada vez que tienes que plantearte algún tipo de construcción en el suelo rústico, es una especie, digamos, generalmente de carrera de obstáculos en el que tienes que justificar un montón de cosas y tal, y sin embargo las construcciones, digamos, agropecuarias estaban como en una especie de limbo, como se entendían que era un bien de interés económico, digamos, ese aspecto del impacto ambiental quedaba fuera. Y se te daba el caso de que tenías una vivienda unifamiliar que realmente su impacto era el que era, y al lado se aprobaba o se daba por bueno una nave de X metros y X volumen sin ningún tipo de control. Sí me preocupa, sí, lo que me asombra o me emociona en ese sentido, en la confianza que tienes en la sistematización directa. Es decir, si yo soy capaz de clasificar el paisaje de una manera tan matemática, ¿no?, tan esquemática, ¿no?, eso realmente puede tener un efecto directo y automático, ¿no?, sobre la calidad de las construcciones agropecuarias en el suelo rústico. Mira, te voy a decir, me comentaba don Francisco Pérez, Paco Pérez, que era catedrático de Córdoba, y el hombre, porque yo estaba en alguno de los tribunales de tesis, etcétera, yo estaba entonces en Galicia, y se venía en coche. Digo, hombre, ¿pero cómo te vienes en coche? Dice, es que voy disfrutando el paisaje a través de haber aprendido tu método. Entonces, y de hecho, a él le tocó un año dar la conferencia inaugural de su universidad, y habló sobre esto. Y entonces, una de las cosas que te ayuda esto es a saber ver. Como base, principio, después a partir de ahí ya puedes, pero al menos tener un saber ver, y a partir de ahí construir. Es decir, hasta donde se pueda, digamos, sistematizar es ayuda que tenemos. Y a partir de ahí ya que cada uno
siga por donde quiera. Este modelo matemático que plantea usted en su propuesta, ¿es aplicable a cualquier paisaje del mundo? Sí, yo hoy no sé por qué, me encontré un artículo que lo están aplicando en un río rarísimo de, no sé si de Colombia, donde no sé dónde era. No sé por qué busqué para buscar un artículo mío que no lo tenía aquí y era de eso. Me consta que, por ejemplo, lo han aplicado hasta en China. O sea, entonces, digamos, eso en principio... Pero entonces esto se puede realizar una cosa informática, sí, dando una serie de valores, sí, y se obtendrán unas puntuaciones, incluso una curva de desviación. Sí, sí. De hecho, había una aplicación, hace años, me hice una aplicación, un programa que ayudaba, no llegaba a hacer el 100%, pero ayudaba. Pero ayudaba. O sea, sacaba en función de la foto, pues una serie de cosas, pero no te hacía todo, ¿eh? Te ayudaba bastante, sí. Muchas gracias por la exposición. Y nada, simplemente un comentario. Que a mí lo que sí me ha llamado la atención es que, siendo la naturaleza tan cambiante, las 4 estaciones, claro, si pasamos, digamos, hacemos la valoración en primavera, igual tiene muy poco que ver con el invierno o otras etapas del año. Quiero decir que desde un punto de vista, digamos, más objetivo, ¿no? Quizá sería necesario, digamos, pasar a hacer esas valoraciones en distintas etapas del año por tener un panorama, digamos, una media más objetiva. Eso es sí, lo que a mí me ha llamado la atención. Eso lo he planteado varias veces. Lo que pasa es que normalmente lo que se está buscando es algo representativo. Lo mismo que en las construcciones, las edificaciones. Yo aquí he puesto un ejemplo de un punto de observación. Yo realmente tengo varios puntos de observación, pero para la hora de simplificarlo, queda mejor algo, digamos, si yo, por ejemplo, digo, vamos a ver, yo quiero proteger este paisaje, suponte, para el turismo, para lo que sea. ¿Cuándo viene el turismo? Pues ese es el punto que yo esto. Evidentemente, todo lo que sea, de hecho también hubo un trabajo, que no me acuerdo cómo acabó, que era yendo por las estaciones. O sea, haciendo, pero claro, después tienes el problema de cómo tienes en cuenta cada estación, qué peso le das. Entonces, yo lo que hago, y lo mismo que de hecho en el caso que esto, inicialmente en mi primera trapecia tenía los diversos puntos de observación, pero eso complica. El que sea capaz de sintetizarlo y de llegar, pues muy bien, pues que lo haga como quiera, ¿no? Pero normalmente es yendo al grano, o sea, yendo a decir, esto es lo que yo quiero, digamos, como proteger, o es el paisaje característico. Sí, agradezco que me presentéis para saber un poco de qué mundo venís. Yo soy arquitecto. Mi crítica va a ser como muy intuitiva y sin una base a la cual oponerme a su raciocinio y a su método tan sistemático, que es que a mí creo que esta confianza en el método racional para encontrar una solución choca con la experiencia. Y la experiencia es que los paisajes en el que, y me voy a concretar en las edificaciones relacionadas con la explotación agropecuaria histórica y actual. La histórica, pero de no hace mucho, de no hace más de 60 años, resulta que en general la aceptas incluso agradablemente como integrada y formar parte ya del paisaje, y solo hace falta movernos por la región nuestra para ver que las cabañas, los invernales, en general, en un altísimo coeficiente de proporción, es muy aceptable. Oye, viajas, siempre dices, viajas al extranjero, pero es verdad, vas a Suiza, ves estas construcciones, tienen un método que creo que es un método de concienciación social, o a lo mejor impuesto, eso no lo sé, y en general están muy bien integradas, un tema de cota de altura, hasta una altura llegan, un tipo de material, un tipo de volumen, y no ves grandes impactos.
Oye, viajas a otros sitios, el mundo quizá anglosajón o el anglosajón americano, las grandes construcciones, los grandes graneros, estos pintados de rojo del noroeste americano. Y entonces vuelves aquí y dices, ¿qué es lo que ha ocurrido para que de pronto este mundo agropecuario haya saltado esas reglas implícitas que existían hasta un momento y no se integren? Entonces, creo que el método, su método, que es muy científico y muy quizá de aplicación a los técnicos municipales, les encantará, porque tienen a dónde acudir, ¿no? No estoy seguro si los resultados finales pueden ser soslayados, pueden ser... porque joder, tenemos planeamiento hasta lo que queramos y parece que está todo reglamentado y todo muy ordenado, pero la realidad es que siguen ocurriendo las mismas cosas que nos están molestando, nos están afectando. Entonces, por eso digo que mi crítica es muy más intuitiva que racional a lo que yo le quiero decir. Es que le veo una confianza excesiva en unos parámetros, el color. Si el color, bien, me parece muy bien que haya analizado la paleta del otoño en una región para decir que con eso podemos integrarlo, o quizás el volumen, el tamaño. Yo creo que lo que quiero decir es que hay temas sociológicos o más de fondo que estrictamente. ¿Quién hace las naves? ¿Quién ha hecho esas naves? ¿Quién ha hecho esas naves que tanto nos agreden? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Qué técnico? Eso sería un dato muy importante. ¿Qué técnicos tienen la responsabilidad de hacer esas naves? ¿Qué ganadería se ha promovido para construir esas naves? ¿O qué administración local ha dejado construir en ciertos suelos una serie de naves? Que creo que en su conjunto son las razones auténticas que me parece que con su sistema no, o le he entendido que no ha entrado, ¿no? O sea... Bueno. Vamos a ver, yo fíjate que le puedo decir primero que en el sistema que yo propongo la localización es fundamental. O sea, que el tema es esa. Pero aparte hay otro tema. Yo lo que he visto es que muchas cosas se hacen por ignorancia. Entonces, y por eso la respuesta mía he dicho como base. Y después te lo saltas, pero lo conoces. Aquí, porque si no dice, bueno, y lo que demuestra en muchos casos, yo por ejemplo, otros proyectos que hemos trabajado han sido el tema de rehabilitaciones que llevamos 18, entonces, ¿qué pasaba? Que es que era ignorancia lo que había. O sea, usted sepa lo que hay y después haga lo que quiera, pero sabiendo. Pero es que la gente no sabe, ¿eh? No sabe. Ese es el problema. Entonces, esto es un conocimiento, que tú lo utilizas como conocimiento, no como regla fija. Si eres, es decir, a lo mejor a alguien principiante lo tiene que utilizar como regla fija. Pero eso es una ayuda, es un bastón. Es como las señales en la carretera. Las señales en la carretera, uno se puede enfadar con todas las señales, pero es que te están ayudando a tener una conducción segura. Después tú si quieres te las saltas si es que se puede. Pero ahí hay una cuestión en el sentido de que son cosas que te ayudan. Yo no lo veo como, digamos, como todo el conocimiento. El conocimiento te ayuda. Y esto es conocimiento. O sea, yo no estoy planteando que sea obligatorio el poner lo que sea, no, sino que usted conozca lo que haya y después intervenga. Porque yo lo que he visto es que no se conoce. Entonces, eso es lo que intento evitar eso. Y después, con lo que he planteado, es saber ver. Es decir, el conocimiento lo que te lleva es a saber ver de otra forma, que es lo que se pretende. Eso es la cuestión. Sí, estamos aquí. En este caso de los proyectos agrarios, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, para ponernos en esto. Yo creo que hay varias cosas. En mi opinión, como proyectista, el método que ha expuesto Ignacio creo que sí puede servir de alguna manera. Dos, la diferencia, cuando tú hablas de las explotaciones de las granjas americanas o de las granjas suizas, bueno, hay una cosa que ha dicho él, que es lo del 30% de incremento de coste, ¿no? De hacer una cosa más bonita
o hacerla un poco menos bonita. Aquí en Cantabria, para ceñirnos a Cantabria, suceden varias cosas. Una, el territorio que tenemos, la orografía es como es. Dos, la estructura de las granjas es como es. O sea, quiere decir, no están concentradas, no es una finca en la que allí esté todo, están dispersas. Y el terreno, dijéramos, productivo es escaso, poco y normalmente es cerca de los pueblos. ¿Eso quiere decir que es que no se puedan poner granjas? Pues esas construcciones que tú y que yo también valoro de hace 50, 60 años o más años, pues eran otro tipo de granja, pues sí, más adaptada al medio, no cabe la menor duda, porque estaban más adaptadas a la capacidad territorial, a lo que tiene, y eran mucho más pequeñitas. Ahora resulta que si no tienes 100 vacas, pues no puedes vivir. Eso es una consecuencia del sistema. Y no puedes repartir las vacas en 10 granjas de 10 vacas. O sea, no es esa la cuestión. Pero creo que el tema también de lo que se le paga al productor, o sea, en realidad, y educacional, también creo que la formación, hay cosas que no cuestan, que es simplemente un tema educacional, como es tener los alrededores de la granja en condiciones. O sea, eso no es dinero, pero es un tema educacional. Pero el tema económico, por desgracia, es muy importante. Dentro de nada, creo que en Cantabria no van a quedar ganaderos de leche. Ahora hay 1.200, dentro de nada habrá 500 y dentro de nada, pues a lo mejor no hay ninguno. Y ese 30% de incremento de coste que ha puesto él es mucho dinero para el precio de la leche o para el precio que le pagan al ganadero por producir lo que produzca. O sea, en realidad, ese tema también es muy importante. Y cuando a Suiza, pues a lo mejor les pagan a €1 el litro de leche. Aquí la verdad que si le pagaran al ganadero a €1, no a €1, con que le pagaran a 50 céntimos, creo que ya se les podría exigir muchísimo más. Pero al precio al que le están pagando la leche y al precio al que los consumidores están comprando la leche en muchos casos, pues es que es imposible. O sea, es algo que a mí me parece importante, que por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la conferencia que ha dado Ignacio y me parece que es importante que a la hora de proyectar los edificios agrarios se tengan en cuenta estas cosas. Me parece muy importante, pero nunca lo veo ni creo que se debe considerar como algo excluyente o limitante, es decir, porque paisajes en Cantabria bonitos hay muchos, pero sino decir, vamos a proponer algo, ir haciendo algo en este sentido. Por eso sí me ha parecido el tema de los colores, que efectivamente ahí dice él, eso no es precisamente lo que sea más caro, o ciertas cosas que sí se pueden ir haciendo, pero no considerar esto como algo, no sé, a veces me da la sensación, no sé, o de un desconocimiento profundo de lo que es el mundo rural o la vida en el mundo rural. No estigmatizarlas de esta forma, sino decir, bueno, sí que creo que hay que mejorar, sí que creo que hay que ir haciendo cosas y escalonadamente, o sea, no por la vía de estigmatizarlas de esta forma. Así que nada más que eso. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Vale, sí. Buenas tardes, Ignacio. Bueno, yo creo que en lo que se ha centrado el debate quizá tiene más que ver con la primera parte de la lección, esa exposición metodológica propia de estudio, de caracterización y de valoración o calificación de un paisaje. Y hablabas de dos escalas, de la escala del paisaje regional, 1/100.000, del paisaje local, 1/25.000. Y a mí me da la sensación de que el problema que tenemos aquí en Cantabria en particular, y donde quizá no ha dado tiempo a que hiciese una exposición más amplia, es en la integración de las distintas edificaciones que en el medio rural se están instalando nuevas, donde lo que se produce es un cambio absoluto de escala. Me daría lo mismo que hablásemos de edificaciones para uso agropecuario o para cualquier otro uso. El problema es que estamos hablando de unas dimensiones, por las propias características y necesidades productivas, que alteran, como antes decía Pedro, los volúmenes y las características de periodos precedentes. Una de las primeras imágenes que has puesto
creo que eran 4 o 5 naves de una dimensión que alteraba lo que se había venido construyendo en años precedentes en ese paisaje, y creo que esa es la cuestión central, la que nos tiene que preocupar. ¿Cómo integramos o dónde se pueden colocar ese tipo de edificaciones en el medio rural? No sé si puedes darnos alguna aportación de tu método. No, yo lo que he visto en el ejemplo que puse de la instalación esta, que lo puse como ejemplo bien digamos, de bien integrada, ahí lo que había era una buena localización. Y eso es una cosa clave. Y cuando puse el primer ejemplo de esas naves que me rompían el perfil del núcleo, es una mala localización. Por ejemplo, los polígonos ganaderos, una idea muy buena, que de hecho lo hacían ya los antiguos, es decir, Atauta, que es esto que yo los dejé funcionando, era una ciudad de bodegas separada de la ciudad donde vivía la gente. Entonces, y eso ayuda mucho, porque no interviene, digamos, ahí vas a otro entorno distinto, y ya la gente, eso ayuda, es decir, agruparlo. De hecho, eso fue un debate que había hace mucho tiempo. Después, en general, el plantearse cómo hacerlo, o sea, plantear cómo lo puedo hacer la mejor forma posible. Eso es lo primero, fundamental, que se plantee. Después, a ver hasta dónde se puede llegar, que se plantee. Entonces, uno. Después, el tema que habéis visto ahí de pantallas vegetales, pero no en plan artificial, sino lógico, es decir, lo lógico. Y después ver qué medios naturales, o sea, qué sistemas, porque tampoco se puede hacer, lo que en algún caso se ha hecho, cuando al pobre agricultor pone algo, le llenas de vegetal como avergonzándole de lo que tú estás. Eso tampoco puede ser. O sea, lo que hay que hacerlo es lo lógico, lo que se pueda hacer. Es decir, pero pensando, es que el problema que tenemos actualmente no es un problema tanto que sí lo es de falta de sensibilidad, es una falta de conocimiento, de sensibilidad y de todo. ¿Por qué en general los antiguos, en general, no lo hacían más o menos bien? Porque pensaban las cosas. Había un tiempo de decir, oye, ¿cómo hacer esto? Y eso también se nota, por ejemplo, en una cuestión que ahí aparece como unos criterios bioclimáticos. Es que da la casualidad que la cosa que está bien en todos los aspectos. Pues está bien diseñada. Qué casualidad. Entonces, ahora mismo el tema ambiental es muy fundamental, porque eso nos influye en muchas otras cosas. Entonces, aunque sea, bien, si tú no lo haces porque era lo que debías hacerlo, por un buen diseño lo vas a tener que hacer, porque no te vamos a dejar que me destroces, porque pues lo que hay otra cosa, que hay algunas situaciones que aprovechan el paisaje para su propio beneficio, para poner carteles gigantes, porque es un paisaje bonito, claro, eso es de todo, no es solo. Entonces, lo que hay que plantearse es, en cada situación, en función del problema que haya, ¿qué soluciones hay? Ya le comento, está el tema de las pantallas vegetales, está sobre todo el tema de la localización fundamental, y está el racionalizar lo que esto. Y si después tenemos que hacer unas médulas, pues haremos unas médulas, pero que sea racional. Y dentro de unos años, pues pasará como las médulas, paisaje, lo que sea. Pero porque tiene una racionalidad. Es que el problema es que ahora mismo no hay racionalidad, hay un descontrol y una cuestión que es decir, increíble. O sea, que ese es el problema de fondo que hay, que es lo que yo veo. Y después una falta de respeto a lo que debe ser aquello, porque es que esto hay turismo, tienes que tener en cuenta esta variable aquí, ¿cómo me lo vas a...? Yo aquí no ha aparecido, pues lógicamente, había un libro que ya mi memoria es pésima, no es... es pésima, esto que estoy tomando una medicación que me deja, aparte de la apnea del sueño, me deja totalmente... Bueno, pues hay un libro italiano que era precioso porque hablaba cómo habían integrado los renacentistas en lo que tenían antes. Y era precioso. Y no era imitar, era simplemente integrar los enlaces visuales. O sea, el color, por ejemplo, hay un tema de enlace visual, por poner un caso concreto, es decir, enlace visual que puede ser de contraste o puede ser de imitación, o lo que sea, conservarlo o contrastarlo, si viene, pero con una lógica, con un arte. Ese es el problema de la cuestión, porque fíjate lo que ha salido aquí ha salido que es así, que en muchos casos se está interviniendo en zonas de alta sensibilidad.
paisajística. Y encima, como es una cosa productiva, nadie ahí puede hacer lo que se quiera. Claro. Eso es lo que hay que, digamos que hay que cortar de alguna forma. O decir, oye, tú esto me lo piensas. Y después me pones... Y hay que ayudarles también, hay que ayudarles en el sentido de estudios previos, hay que, lógicamente, porque que eso, que se les pueda ayudar para que lo puedan hacer su trabajo bien, ¿no? Porque también lo que está pasando es que la complejidad del sistema es mayor, ahora mismo es mayor, entonces eso creo que hay que ayudarles, como hacen en Soria. En Soria todos estos estudios, pues esto lo que hay es que poco a poco irán mejorando, lógicamente. O al menos tienen los medios para mejorar. Ya si no lo mejoran, ya es un tema suyo. No lo conozco.